God bless you, everyone. Dios bendiga a todos. Vamos a leer en Isaías 22:22. We're going to read in Isaiah 22:22. Espero que estemos contentos de estar en la casa del Señor. I hope we're happy to be in the house of the Lord. Isaías 22:22. Isaiah 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. So he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. E hincarélo como estaca en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. And I will fasten him as a stake in a sure place, and he shall be for a glorious throne to his father's house. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta tarde Father, give you thanks this afternoon por permitirnos estar en tu casa. for allowing us to be in your house. Que gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta Thank you este for everything momento. that you have done for us until this moment. Padre, te pedimos que nos cubras con tu sangre, Father, we ask you to cover us with your blood. que perdonas todas nuestras fallas May you forgive all of our y failures. que tu Espíritu Santo se sienta libre de moverse entre nosotros. And may your Holy Spirit may feel free to move among us. Toma control de nuestras mentes y corazones. Take control of our minds and hearts. Crea esa atmósfera de fe en nuestras almas, Create that atmosphere of faith in our en souls. que podamos regresar a nuestra casa con nuestras baterías cargadas, And let us go back to our houses with our batteries charged, con más revelación de tu palabra. with more revelation of your word. Padre, cualquier hombre puede abrir tu Biblia, Anybody can open your Bible, pero solo tu Espíritu Santo puede revelar el contenido, Señor. but only your Holy Spirit can reveal the content. Bendícenos a todos en esta noche, Bless us all this evening. cúbrenos con tu sangre, Cover us with your blood. toma control de cada espíritu humano y sobrenatural, Take control of every human spirit and supernatural y spirit. bendice al que habla y al que traduce, And bless the one who speaks and the one who translates. en el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Lord Jesus Christ. Padre, bendice a aquellos que escucharan esto después, Father, listen to those who are going to listen to y this que act. sea de bendición para cada corazón. And let it be a blessing for every heart. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, You hermano. may be seated. Esta profecía de Isaías 22 This prophecy of Isaiah 22 es una profecía que habla del Mesías. is a prophecy that speaks about the Messiah. Está hablando de aquel que tiene el poder de abrir la puerta He's talking about the one that has the power to open the door y cerrar la puerta, and close the door, y nadie más tiene ese poder. and nobody else has that power. Pero hay una ilustración que el profeta usó para hablar del Mesías. But there's a picture that the prophet used to speak about the Messiah. Dice el verso 23, Verse 23 says, dice, e hincarélo como estaca en lugar firme. and I will fasten him as a stake in a sure place. Ahora, el pueblo de Israel conocía el significado de eso. The people of Israel knew the meaning of Usted that. sabe, ellos podían construir sus tiendas. You know, they were able to build their tents. Entonces, la fuerza de la tienda depende de las estacas. So the strength of the tent depends on the stakes. Y si la estaca está en un lugar que no es firme, And if the stake is in a place that is not firm, entonces se va a soltar. then it will let go. It will Pero get dice loose. que el Mesías será como una estaca puesta en un lugar firme. He says that the Messiah will be as a firm stake placed in a sturdy place. Pero hay una cosa oculta en este verso, But there is a hidden thing in this verse. y es esa palabra que dice sure place And o it's lugar firme. the word that is says sure place. O sea, un lugar firme. So a firm place. Esa palabra que fue usada en hebreo That word that was used in Hebrew es la palabra fe. is the word faith. O sea, es emuná, Emunah en hebreo es fe. in Hebrew is faith. Pero la palabra fe en hebreo también significa firmeza. But the word faith in Hebrew also means
firm, to be firm. Ajá. Entonces es algo hermoso para mí, Something beautiful for me. porque la fe es como una estaca Because faith is like a stake que está clavada en un fundamento sólido. that is buried in a solid foundation. Es hermoso. It's beautiful. Entonces, ahora, por eso, quizás esa es la razón. So maybe that is the reason Que el hermano Branham dijo que usted debe clavar su estaca. why Brother Branham said that you have to nail down your stake. Y cuando usted sea salvo, And when you are saved, clave su estaca, nail your stake down. pero para que el diablo no se lo quite. So for the devil doesn't doesn't take it from you. Si usted ha sido santificado, If you have been sanctified, clave su estaca. nail down your stake. Y si usted ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, If you have been born again of the Holy Spirit, clave su estaca. nail down your stake. Ahora, pero tiene que estar clavada en un lugar firme. But it has to be nailed into a very firm place. Entonces solo hay un lugar firme para la fe. There is only one single firm place Y for the eso faith, es la palabra de Dios. and that is the Word of God. Si nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. If we can know the will of God, Ahora, no usted puede creer en Dios, you can believe in God. pero la fe es acción. But faith is action. La fe es seguridad. Faith is security. Ajá. Or Entonces, assurance. usted recuerda aquel ciego, aquel hombre con lepra, You remember that blind man? Oh, that man with leprosy ajá, que se paró de lejos that stood afar, y le dijo al Señor, si tú quieres, bien puedes limpiarme. and he said, "Lord, if you want, you can heal me." O sea, él sabía que Jesús tiene poder. He knew that God has the power, Él había visto el testimonio en otros, and he has seen the testimony in others, pero él seguía enfermo but he kept being sick, y él no iba a alcanzar la fe nunca, and he was never going to reach faith porque había algo que él no conocía, because there was something that he didn't know, la voluntad de Dios. the will of God. Esa era la duda que él tenía. That was the doubt that he had. Señor, ¿quieres o no He quieres? said, "Lord, do you want or you don't want?" Por eso es que la sanidad divina That's why the divine healing es la promesa más repetida en las escrituras. is repeated is the most repeated. No, is the most Que aparece más that veces. appears a bunch of times in the scriptures. Dios insiste God insists más de 600 veces more than 600 times la promesa de la sanidad divina. the promise of the divine healing. Entonces deberíamos de estar tan seguros So we have to be so certain, porque cada una de las promesas de Dios because every promise of God es la revelación de su voluntad. is the revelation of His will. O sea, usted no tiene que esperar que Dios le dé un sueño So you don't have to wait for God to give you a dream o que le dé una inspiración and to give you an inspiration para conocer la voluntad de Dios. to know the will of God. Dios escribió su voluntad en promesas poderosas. God wrote down His will on powerful promises. Entonces Dios está dispuesto a cumplir sus promesas, So God is willing to fulfill His como promises. decíamos el culto pasado. As we said last Dios service, no está obligado a darnos todo lo que queremos. God is not obligated to give us everything that we want. Por eso es que yo nunca he tenido fe para pedirle a Dios por un carro del año. That's why I have never had faith to ask God for a car, a brand new car, Del año, ¿no? a year that just came out. Ajá. Ahora, ¿por qué? Why? El hermano Branham dijo, Reverend said, a mí no me alcanza la fe para eso. faith is not enough for me for that. Ajá, porque nosotros no pedimos a Dios todo lo que queremos. Because we don't ask God everything that we want. Porque la fe viene de las promesas de Dios. Because faith comes from the promises of God. Decíamos el culto pasado, We said last service, la fe no puede estar basada en la palabra del hombre faith could not be based in the word of man porque no es firme. because it's not firm. La fe no puede estar basada en nuestros deseos. Faith cannot be based in our desires. La fe no puede estar basada en ignorancia. Faith cannot be based in ignorance. Así como es el leproso. As like that leper, Él no sabía.
He didn't know. Entonces necesitaba saber. So he wanted to know. Y Jesús le reveló su voluntad. And Jesus revealed to him his will. Quiero ser limpio. I want to be healed. Entonces cuando ese hombre supo la voluntad de Dios, When that man knew the will of God, entonces fe nació en su corazón. then faith was born in his heart. Entonces nosotros, para poder tener fe, So for us to have faith, tenemos que conocer la palabra we have to know the word of God y aceptar la palabra de and Dios. to accept the word of God. Mire esta escritura, Look at this scripture. Romanos 12:2. Romans 12:2. Esta es una escritura poderosa. This is a powerful scripture. ¿Están conmigo? Are you with me? Y no os conforméis a este siglo. And be not conformed to this world. Ahora, esa palabra conformar, And that word conformed, tenemos que entenderla, we have to understand it. porque conformar significa tomar la forma. Because to conform is to take the form O off. sea, no tome la forma de este mundo. So don't take the form of the shape of this world. Cada ser humano es como si fuera barro. Every human being is like clay. Entonces nosotros vamos a entrar en un molde, So we are going to enter into a mold para hacer un ladrillo. to make a brick. Entonces el mundo tiene su propio molde. So the world has its own mold. Y el mundo la gente toma la forma que el mundo le quiere dar. The people takes the shape that the world wants to give them. Algunas veces la gente pregunta, Sometimes the people ask, ¿a qué iglesia van ustedes? what church do you go to? Somos cristianos, We're Christians. creemos en la Biblia, We believe in the Bible. pero ¿de qué denominación? But what denomination? Pero es que ellos no entienden. They don't understand. Quieren que usted esté dentro de un molde, They want you to be inside of a mold. pero nosotros no estamos en ese molde. But we are not inside of that mold. Tenemos un molde diferente. We have a different mold. Dice, mas ser transformados por la renovación de vuestra mente, But be ye transformed by the renewing of your mind, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. that ye may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, So for us to know the will of God, tenemos que renovar nuestra mente. we have to renew our mind. Por supuesto, todos nosotros vinimos en pecado. Of course, we all came in sin. No todos nacimos en el Evangelio. Not all of us were born in the gospel. Y aún así, And even so, no quiere decir que somos cristianos. it doesn't mean that we're Christians. Todos nosotros tenemos que permitir All of us, we have to allow que nuestra mente sea transformada, for our mind to be transformed, renovada. renewed. Escuche eso. Listen to that. Es como uno de esos discos que donde usted graba información. It's like one of those discs that you save up in their information. Entonces usted tiene que borrarlo So you have to erase it para poder grabar nueva so información. you can save more information or new information. Entonces tenemos que renovar nuestra mente. So we have to renew our mind. ¿Cómo vamos a renovarla? How are we going to renew it? Por medio de la palabra de Dios. By the word of God. ¿Ha escuchado usted hablar al hermano Branham Have you ever heard Brother Branham speak acerca de la correcta actitud mental? about the correct mental attitude? Pero yo siempre me preguntaba, I've always asked myself, ¿cuál es la actitud mental correcta? what is the correct mental attitude? Miren este mensaje expectativa. Look at this in this message, Dice- expectation. Recuerde esto y nunca lo olvide. Remember this and never forget it. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa de Dios la traerá a suceder. The right mental attitude towards any promise of God will bring it to pass. Entonces yo necesito saber cuál es la correcta So I need actitud to know mental, what is the correct mental attitude, porque ella va a producir todas las promesas de Dios en mi vida. because she will produce all the promises of God in my life. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos We have to change our thoughts, y comenzar a pensar los pensamientos de Dios. and we need to start thinking the thoughts of God. Escuche, qué hermoso. Listen how beautiful. Adopción espiritual, The spiritual adoption, 62. 62. Para permanecer con Dios, permanezca tierno. In order to stay with God, stay gentle. Dios es tierno. God is gentle.
Para permanecer con Dios, permanezca en amor. In order to stay with God, stay with love. Dios es amor. God is love. Sea humilde, Stay meek. o sea, manso. Meek. Ajá. Nunca autosuficiente. Not never be self-sufficient. Siempre confíe en Él. Always rely upon Him. No son, estos son grandes consejos. These are great advices. O sea, haga lo suyo, hermano. So do your thing. No es un extracto más. It's not an extra quote. Es la palabra de Dios para nosotros. It's the word of God for us. No son palabras mías. They are not my words. Es la palabra que Dios nos ha dado. It's the word that God has given us. Nunca use su propia mente. Never use your own mind. Tome los pensamientos de Él. Take His thoughts. Escuche eso, hermano. Listen to that. La gente piensa que ser cristiano The people think that to be a Christian es tener un lavado cerebral. is to have a brainwash. Y la gente, ya te lavaron el cerebro. And the people say they wash your brain already. Pero eso es cuando usted deja sus pensamientos That is when you leave your thoughts y toma los pensamientos de otro hombre. and take the thoughts of another man. Eso es un lavado cerebral. That is a brainwash. Pero cuando usted deja sus pensamientos But when you leave your thoughts y toma los pensamientos de and Dios, take the thoughts of God, eso no es un lavado de cerebro. that is not a brainwash. Eso es una renovación de nuestra mente. That is a renewing of our mind. Ujú. Nunca use su propia mente. Never use your own mind. Tome los pensamientos de Él. Take His thoughts. Deje que los pensamientos de Él sean sus pensamientos. Let His thoughts be your thoughts. Y póngalos en su mente carnal. And take them into your carnal mind. Y repítalos una y otra vez. And repeat them over. Todas las promesas de Dios. All the promises of God. Póngalos en su mente Place them in your y mind. repítalas en su mente. And repeat them in your mind. El Señor es el que sana todas mis dolencias. The Lord is the one who heals all my diseases. Él prometió proveer todo lo que necesito si yo le busco. If He promised to fulfill everything that I need if I seek Him. Por supuesto, a veces no buscamos a Dios y queremos todas las bendiciones. Of course, sometimes we don't search for God and we want all the El blessings. hermano Branham dijo Reverend said, que las promesas de Dios también tienen condiciones. Reverend said Sí. that the promises of God have conditions. Como el primer mandamiento que tiene promesa. Like the first commandment that has a promise. Honra a tu padre y a tu madre Honor thy father and thy mother, y te va a ir bien en la vida. and it will be good for you in your life. Entonces hay un requisito para que eso suceda. So there's a requirement for that to happen. Dice, diga, oh Dios, quita de mí toda duda y que mis pensamientos sean tus pensamientos. And say, oh God, take all my doubt away and let my thoughts be your thoughts. Y ustedes los enfermos hagan eso mientras hablamos. And you sick people, do that as we are speaking. Simplemente desechen el pensamiento de la enfermedad. Just cast away the thought of sickness. Tome los pensamientos sanadores de Dios y deje que se conviertan en sus pensamientos. Take God's healing thoughts, let them become your thoughts. Pensad sobre estas cosas. Think upon these things. Ahí está la correcta actitud mental. That is the correct mental attitude. Esta es la actitud que va a traer toda promesa a This is the cumplimiento. attitude that will bring every promise to fulfillment. Ahora, vimos el culto pasado, Now we saw last service. que la fe es la certeza. The faith is the certainty. Ahora, la fe es una evidencia. Now faith is an evidence. La palabra que Pablo ocupó ahí The word that Paul used es there maravillosa is marvelous porque es una prueba. because it's a proof. Es una prueba que usted puede presentar delante de un tribunal. It's a proof that you can present before a trial. Entonces, si usted está en el juicio, allí en la corte, So if you're in court, usted presenta la prueba definitiva. so you present the definitive proof. Entonces, la fe es la Faith. prueba definitiva It's the definitive proof de las cosas que no se ven. of the things that cannot be seen. Ahora, mire, leamos Hebreos 11:1 Let us read Hebrews 11:1.
para que usted vea cómo el hermano Branham lo lee. so you can see how Brother Branham reads it. Escuche esto. Listen to this. Es pues la fe la sustancia de las cosas que esperamos, Now faith is the substance of things hoped for, la evidencia de las cosas no vistas. the evidence of things not seen. Mire, ponga atención en eso. Pay Es attention la to this. evidencia de cosas no vistas. Is the evidence of things not seen. No dice cosas que no se pueden It ver. doesn't say things that cannot be seen. No son cosas invisibles. They are not invisible things. Son cosas que usted nunca las ha visto. They are things that you have never seen before, Pero ahí están. but they are there. Si yo no las he visto, If I have not seen them, es una cosa. it's one thing. Si son invisibles, es otra. If they are invisible, there are others. De acuerdo a la Biblia, According to the Bible, solo hay una cosa invisible. there is one invisible thing. Una. One. El Padre. The Father. A Dios nadie le vio jamás. To God, nobody saw him ever. Mire cómo lo dijo Pablo allí mismo en Hebreos. Look how Paul says it in here in the Hebrews here. Hebreos 11:27. Hebrews 11:27. Por fe dejó Egipto. By faith he forsook Egypt. Esto es Moisés. This is Moses. No temiendo la ira del rey, Not fearing the wrath of the king. porque se sostuvo como viendo al invisible. For he endured as seeing him who is invisible. No dice que él vio a Dios. It doesn't say that he saw God. No, pero él se paró como si lo estuviera viendo. But he stood up like he was looking at him. Con esa seguridad. With that assurance. Pero Dios es invisible. But God is invisible. Mire la palabra invisible. Look at the word invisible. La palabra invisible significa The word invisible means que es imposible que usted lo vea. that it's impossible for you to see it. Pero cuando Pablo habla de la fe, But when Paul speaks about faith, no está hablando de cosas invisibles, he's not talking about invisible things, sino que es la evidencia but it's the evidence de las cosas que usted todavía no ha visto. are the things that you still have not seen. Es hermoso. It's beautiful. Mire Hebreos 11:13. Look at Hebrews 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas. These all died in faith, not having received the promises. Abraham, Isaac, Jacob Abraham, Isaac, and Jacob, tenían las promesas, they had the promises, pero no las vieron. but they didn't see them. Así dice. That's what it says. Se murieron They died, y nunca vieron esas cosas. and they never saw those things. Abraham murió Abraham died, y no encontró la ciudad. and he never found the city. Jacob murió Jacob died, y no vio todas las cosas que Dios había prometido. and he never saw all the promises that God promised. No es algo asombroso, Isn't something amazing? pero está hablando de fe. But he's talking about faith. Ellos murieron They died. en la fe. In faith. Es maravilloso. It's marvelous. Dice él, pero mirándolas de lejos But having them seen them afar off, y creyéndolas. and were persuaded of them, Ajá, y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos en esta tierra. and embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Ellos estaban esperando una ciudad They were waiting for a city hecha por las manos de Dios. made by the hands of God. Ellos desde ese momento Since that moment, se llamaron a sí mismos ciudadanos de esa ciudad. they called themselves citizens of that land. Yo no pertenezco a este país. I don't belong to this Yo country. no pertenezco a este otro I don't país. belong to this other Yo no country. pertenezco a ninguna de estas I naciones. don't belong to any other those countries. Mi ciudadanía es de otra parte. My citizenship is somewhere else, Y no lo vieron, and they never saw pero it. murieron en fe. But they died in faith. ¿No es algo maravilloso? Isn't something marvelous? La fe es la certeza de las cosas que esperamos Faith is the certainty of things that we are waiting y la for, evidencia de las cosas que todavía no hemos visto. and the evidence of things that we still have not seen. La fe es el único sentido que mira hacia el futuro. Faith is the only sense that look at the future. Por eso es que Pablo dijo, That's why Paul said, 2 de Corintios 5:7, 2 Corinthians 5:7, por fe andamos, no por vista. for we walk by faith, not by sight.
Cuando vivimos por vista, when we live by sight, no, así como hay gente que dice, like some people that say, si no lo veo, no lo creo. if I don't see it, I don't believe it. Pero esa persona todavía es un cavernícola. But that person is still a caveman. Sí, porque ya en este tiempo, Because here in this time, todos los científicos creen en cosas que no han visto. all the scientifics believe in things that they have not seen. Porque el mundo invisible para nuestros ojos Because the invisible world for us es mayor que lo que nuestros ojos ven. is greater than our eyes can see. Los animales pueden ver cosas que nosotros no vemos. The animals can see things that we cannot see. Y ahora la ciencia lo sabe. And now the science knows Por it. eso es que ahora la ciencia ya no confía en los ojos. That's why science, they don't trust in the eyes Pero anymore. vivir por la vista But to live by sight significa que solo podemos ver el tiempo presente. means that we can only see the time present. Pues yo no, hermano. Not me, brother. Yo hago planes para el futuro, I hermano. make plans for the Yo future. sé qué va a pasar en mi casa dentro de 100 años, I hermano. know what's going to happen in my house like 100 years from now. No, pero cuando hablamos del presente, When we speak about the present, es el cosmos. is the cosmos, Es el sistema presente. is the present system. Y entonces la gente solo vive para este sistema presente. And the people lives only for this present system. Pero nosotros pertenecemos a otro mundo. But now we belong to another world. Espero que usted lo entienda. I hope you understand it. La fe mira las cosas que todavía no se ven. Faith sees things that still cannot be seen, things Sí. you have not seen. Y don Tomás se acercó un día And Mr. Thomas came one day. y dijo, si yo no meto mi dedo en los hoyos de los clavos, If I don't no put, creo. If I don't put my finger inside of the holes of the nails, I won't believe it. Entonces el Señor se apareció Then the Lord appeared. y le dijo, Tomás, He said, "Oh, Thomas, no seas incrédulo, don't be an unbeliever. sé creyente. Be a believer. Bienaventurados los que sin ver lo creen. Blessed are those that believe without seeing." El hermano Branham siempre colocó este ejemplo maravilloso. Brother Branham always placed this marvelous example. Un agricultor siembra la semilla. A farmer sows the grain, plants the seed. Es perfecto, It's perfect porque nosotros también tenemos una semilla. because we also have a seed. Es la palabra de promesa. It's the word of promise. Tome esa promesa Take that promise y plántela en su corazón. and plant it in your heart. Entonces ese agricultor So that farmer, no va todos los días he doesn't go every day a desenterrarla a ver si todavía está allí. to unbury it, so to check if it's still there. ¿Sí? Yo pienso en Abraham I think of in Abraham caminando por 100 años por la tierra walking for 100 years in the earth, y dijera, ¿y si no tengo fe? and what if he would say, what if I don't have Él ni faith? siquiera pensó en eso. He didn't even think Él about that. depositó la palabra de promesa He deposited the word of promise. y comenzó a caminar. Deposito. And he Es- started walking. Walking. Esa semilla iba a producir. That seed was going to produce Él la encomienda a la tierra, the la entrega a la tierra giving of the land, y espera que ella produzca de acuerdo a su género. and waiting for the land to produce according to Bueno. according to his seed. Hay algo bueno que podemos hacer con la semilla There's something good that we can do with the seed, y es regarla. and it's to water it. Ajá, por eso el hermano Branham dijo, That's what Brother Branham said. repítala en su mente. Repeat it in your mind. Mantenga esa palabra regada. Keep that water watered down. Water down. Ajá. Entonces, cuando el agricultor puede decir, The farmer can say, cuando todo su campo está sembrado, when all your field is planted, gloria a Dios por mi campo de maíz. glory to God for my cornfield. En su mente, él ya lo ve. In his mind, he's already seeing it. ¿No es algo It's maravilloso? something amazing. Amen. Mire, piensen esto. Think of this. El hermano Branham dice Brother Branham says que las iglesias deformaron la fe that the churches, Brother Branham says that the churches deformed faith. y apartaron a la gente de la fe verdadera And they separated the people from the original faith. y crearon una super fe.
and they created a super faith. Escuche en el pacto de Abraham confirmado, Listen, Abraham's covenant confirmed, 1:4-2. 142. Hermano, yo he visto tanta de la así llamada fe americana super duper, Brother, I have seen so much make believers super duper. la llamada fe en América al grado que me enferma del estómago. American so-called faith till it makes me sick at my stomach. Mire, hermano, las iglesias de fe, Look, brothers, the churches of faith, especialmente los que Especially- predican el evangelio de la prosperidad. the one who preaches the gospel of prosperity. La fe es poder. Faith is power. Declare su fe. Declare your faith. Mantenga su fe en su mente. Hold the faith in your mind. La fe es para producir milagros. Faith is to produce miracles. La fe es para producir maravillas. Faith is to produce marvel. Y siempre hablando de la fe como algo tan grande. And always talking about faith like something so great. Por supuesto, usted sabe que la escritura dice, Well, of course, you know the scripture says, si tuvieses fe como un grano de mostaza, if you had faith as a mustard seed, moverás montañas. you would move mountains. Y yo he escuchado a los predicadores, And I have heard the preacher, no en este mensaje, not in this message, diciendo así, saying this: la fe puede mover montañas en tu vida. faith can move mountains in your life. Esa deuda es una montaña. That debt is a mountain. Ese problema es una montaña. That problem is a mountain. Y colocando esa escritura en todos los problemas de su vida. And placing that scripture in all the problems of their lives. Pero hermano, But un brother- día el hermano Branham se sintió atraído por esa escritura. One day, Brother Brennan was attracted to that scripture. Y le dijo al Señor, yo no puedo entenderla. And he said to the Lord, I cannot understand it. El Señor vino a él The Lord came to him. y le dijo, esa escritura es igual que las demás. He said that the scripture is the same as the rest. La verdad, The truth. ¿cuántas ardillas quieres? How many squirrels do you want? Ahora, cuando el hermano Branham hablaba de esa escritura, When Brother Brennan would speak about that scripture, estaba hablando del ministerio de la palabra hablada. he was talking about the ministry of the spoken word. Escuche esto. Listen to this. Esa escritura That scripture no es la fe que necesitamos para vivir. is not the faith that we need to live. Esa escritura es una profecía That scripture is a prophecy que tenía que ser cumplida en el tiempo del fin that had to be fulfilled in the end time a través de un profeta. through a prophet. Pero viene el día But the day is en coming que la novia llegará a esa altura when the bride is going to get into that height, porque se necesitaba un grano que llegara a madurez because it was needed for a grain to go to maturity, para que toda la cosecha pudiera venir después de él. so all the harvest can come up after it. Entonces la novia llegará al punto de usar la palabra hablada. So the bride will get to a point that they will be able to use the spoken word. Pero eso está en el futuro. But that's just in the future. Entonces no podemos aplicar esa escritura en esta noche But we para cannot, hablar sobre fe. so we cannot apply the scripture this evening. El to speak about verdadero faith. sello de Pascua, The true seal of Easter seal. 41. The true Easter seal. Algunas veces yo no quisiera decir esto, pero lo digo con todo mi corazón. And I become sometimes, I hate to say this, but I mean it from my heart. De que me he quedado perplejo cuando he escuchado hablar tanto de una super duper fe y una super duper religión. That I become perplexed when I hear so much super duper faith, super duper religion. Y todo hoy día ha venido a ser super algo. And everything today has become a super duper something Y un montón de tonterías más. and a bunch of nonsense. Oh, y aún lo han metido a la sanidad divina Oh, and they bring out even into divine healing today. como super duper sanidades. Super duper healings. Ahora, Dios no tiene tales cosas como esas. Now, God doesn't have no such thing as that. Ahora, mire, Now, la fe es un poder. faith is a power. El hermano Branham lo dijo. Reverend said it. Es un poder adquisitivo. It's a acquired Acquire Power. Ajá. Es como el dinero. It's like money. Dijo el hermano Branham, si yo estoy muriendo de hambre, Reverend says, if I'm dying of hunger, y dijo, y una barra de pan cuesta 25 centavos, and a loaf of bread, it costs 25 cents. puede salvar mi vida. It can save my life. Y si yo tengo los 25 centavos, And if I have the 25 cents, no puedo comerlo, I cannot eat it, pero puedo comprarlo, but I can buy it porque es poder.
because it's para power adquirir to acquire it, lo que yo necesito. what I need. Entonces la fe es el poder So faith is the power para adquirir todas las promesas de Dios. to acquire all the promises of God. Pero la fe But faith ha sido deformada. has been deformed. El concepto de la The fe. concept of faith. La gente cree que la fe es un poder People believe that faith is a power, sobrenatural supernatural, para cada creyente for every believer para poder crear nuestro propio futuro. to be able to create our own future. Escuche la gente cómo cree. Listen how the people No, si believes it. tú tienes fe, todo va a cambiar. If you have faith, everything will change. Si tú tienes fe, nunca vas a tener una falta de dinero en tu cuenta. If you have faith, you will never have some money missing in your account. No, no es cierto. No, that's not true. Nosotros no controlamos el futuro. We don't control the future. Escuche esto. Listen to this. La fe no puede modificar el futuro. Faith cannot modify the future. No puede cambiarlo, You cannot change it, pero puede aceptarlo but can accept it y confiar en medio de todo lo que venga en el futuro. and to trust in everything that is coming in the future. Fe es confiar en Dios Faith is to trust in God para el futuro que Él ha diseñado para mí. for the future that He has created for me. Yo estoy contento, hermano, I am happy, brother, de que mi futuro esté en las manos de Dios that my future is in the hands of God y no en las mías. and not in mine. Imagínese que yo tuviera que decidir cuál es mi futuro. Imagine if I had to decide what was my future. No tiene sentido. It doesn't make sense. Dios conoce todas las cosas. God knows all things. Dios conoce todo lo que necesitamos. God knows everything that we need. Dios sabe lo que es mejor. God knows what is best. Ahora estamos en Hebreos 11, Now we are in Hebrews 11, verso 32. verse 32. Mire esto. Look at this. ¿Están conmigo aún? Are you still with me? ¿Y qué más digo? And what shall I say more? Porque ajá. And what shall I more say? Porque el tiempo me faltara contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. For the time will fail me to tell of Gideon, of Barak, of Samson, and of Jephthah, something, of David also, and Samuel, and of the prophets. Va a hablar He's de going la to fe. speak. He's going to speak about faith. Él no está hablando de ellos, He's not speaking about está them. hablando de la He's fe. speaking about faith. Dice que por fe By ganaron reinos, Who through faith subdued kingdoms, obraron justicia, wrought righteousness, alcanzaron promesas, obtained promises, taparon bocas de leones, stopped the mouths of lions, apagaron fuegos impetuosos, quenched the violence of fire, evitaron filo de espada, escaped the edge of the sword. convalecieron de enfermedades, Out of weakness were made strong, fueron hechos fuertes en batallas, waxed valiant in fight, trastornaron campos de extraños, turned to flight the armies of aliens. y las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Women received their dead raised to life again. Mire, esto es asombroso, hermano. It's amazing. Si estos héroes de la fe If these heroes of faith, hubieran podido tener el poder de cambiar su futuro, they were able to had the power to change the future, la historia de ellos hubiera sido muy diferente. the story would have been completely different. Daniel nunca hubiera ido al foso. Daniel would have never gone into the pit. No, ni siquiera hubiera ido a Babilonia. He would have never even gone to Babylon. Pero él no decidió ir al pozo. But he didn't Al foso. decide to go to the den. Dios envió eso sobre él. God sent that upon him. Los jóvenes hebreos The Hebrew children, nunca hubieran ido al fuego. they would have never gone into the fires. Si ellos... O sea que si usted tiene problemas, So that means that if you have problems, no quiere decir que usted no tiene fe. it doesn't mean that you don't have faith. O sea que si hay cosas difíciles en su vida, That means that if there are hard things in your life, no quiere decir que usted es un it incrédulo. doesn't mean that you're an unbeliever. Porque mire cuántas cosas malas le sucedieron a esta gente. Because look how much bad things that happened to these people. Y todos ellos son héroes de la fe. And all of them are heroes of faith.
David nunca hubiera sido amenazado por Saúl. David would have never been threatened by Saul. Dice que algunos se curaron de enfermedades. Said that there are some that even they got cured of their sickness. Mire, ¿qué no es en vez de pedir por sanidad? Instead of asking for healing, ¿Qué no es mejor nunca enfermarse? isn't it better to never get sick? O sea que los creyentes también se enferman, hermano. So that means that believers also get sick. Como un hombre dijo por ahí. Like a man said over there. No, si es que si te da el COVID no eres de parte de la novia. He says that if you get the COVID, you are not part of the bride. Al mes él lo tenía. In the month he had it. Hermano, los cristianos se enferman, hermano. Brothers, Christians get sick. Pero él prometió sanarnos. But he promised to heal us. No nos prometió que nunca nos íbamos a He never enfermar. promised that we will never get sick. Imagínense, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. It Dice. says women receive their dead raised to life again. Si hubieran tenido fe, And they had faith, no se hubiera muerto. they would have not died. Ujú. ¿Ve qué equivocado está el concepto de la fe? Can you see that how wrong is the concept of faith? Y por cierto, Okay. y mire, si usted lee correctamente, So if you read correctly, está de seguro hablando de aquella mujer, ¿cómo se llamaba? La tsunamita, ¿no? Está hablando probably talking about the Shunammite. recuerda que su hijo murió. You remember that her child died. Pero qué cosa más asombrosa But what marvelous thing, que nos dice, por la fe Eliseo levantó al niño muerto. it's interesting that it doesn't say that by faith Elisha raised up the dead kid. No, por la fe la mujer recibió a su hijo It en said, resurrección. by faith the woman received their dead in resurrection. Porque el hermano Branham dijo Because Rebecca said, que un milagro puede ser hecho por un hipócrita, because a miracle can be made by a hypocrite, pero ningún hipócrita puede pararse firme en medio de una prueba tan grande. but not a hypocrite can stand firm in a very strong trial. ¿Recuerda usted al hombre que escribió el libro Un profeta visita Sudáfrica? Do you remember about the man that wrote the book Prophet Visits South Africa? Yes. Julius Stadscleve. Julius Stadcliffe. Difícil el nombre. Era alemán. He was German. Tenían un bebé They had a baby, perfectamente sano perfectly healthy, y de repente el niño está muerto. and suddenly the baby is dead. Y comenzaron a llamar al hermano Branham. And they started calling Brother Branham. Nosotros sabemos que Dios tiene poder para resucitarlo. Brother, we know that God has power to bring him out from the dead. Hermano, ¿cree que Dios puede hacerlo? Brother, do you think God can do it? Él dijo, hermano, permítame buscar al Señor. He said, brother, allow me to look for the Lord. Search the Lord. Y mientras el hermano Branham oraba por eso, While Brother Branham was praying about it, comenzaron profetas a levantarse. prophets starting to raise up. El poder de Dios se va a mostrar. The power of God is going to be El shown. niño se levantará de entre los muertos. The child will be raised up from among the dead. Todo se puso en orden perfectamente, Everything was placed in order, porque aún la funeraria se negó a enterrar al niño. because even the funeral home didn't want to bury the kid Hasta que el Señor lo levantara de entre los until muertos. the Lord will raise him up from among the dead. Wow. Y la madre llamando And the mother calling cada hora. every hour. Hermano Branham, Brother Branham, ¿ya le dijo algo el Señor? did the Lord said something already? Le dijo, espere. He said, Espere. wait, Dijo, yo no puedo ir por mí mismo. I cannot go by myself. Tengo que ver cuál es la voluntad de Dios. I have to see what's the will of God. Y el Señor bajó And the Lord came down. y le dijo, no reprendas eso. And the Lord said, don't rebuke that. Es la mano del Señor. It's the hand of the Lord. Piense en el corazón del hermano Branham. Think of in the heart of Brother Branham. Tomar la llamada y decirle, Call back again and say, hermana Débora, Sister Deborah, entierra a tu hijo. bury your child. ¿Por qué, hermano Branham? Why, Brother Branham? Porque el Señor me dijo que es mejor así. Because the Lord told me that it's better this way. Si él vive, If he leaves, algo muy malo le va a pasar a él. something really bad is going to happen to him.
Sepúltenlo. Bury him. Oh, cómo criticaron todos los incrédulos. How much they criticize all the unbelievers. Y aquella madre llorando And the mother crying le dijo al hermano Branham, said to Brother Branham, ¿qué pasó, hermano Branham? what happened, Brother Branham? ¿Acaso fue la debilidad de mi fe? And he said, and she asked, it was the weakness of my faith. Y él le dijo, hermano Branham le dijo, And Brother Branham told her, no, hermana. no, sister. Le dijo, cualquiera puede tener fe cuando todo está bien. Anybody can have faith when everything is good. Pero la fe verdadera But the true faith es la que cuando Dios dice no, usted aún le ama y le sirve. is when God says no, you still love him and serve him. ¿Qué le parece? Look at that. Ahora, yo no sé por qué Pablo puso estos ejemplos, I don't hermano, know why Paul placed these examples. porque él mismo no los explicó. Because he himself didn't explain them. Entonces sería un poco difícil para mí tratar de explicarlos. So it would have been really hard for me to try to explain them. ¿Por qué puso a Gedeón como ejemplo de fe? Why he placed as Gideon as an example of faith. Si era el hombre más lleno de dudas. If it was the man full of doubts, Y dijo que tenía fe. and he said that he had faith. Well, ¿No es asombroso? No, mejor no lo explico yo. so it's better if I don't explain it Porque myself. Pablo, piense usted, Because Paul, think of this. ¿por qué habló de Barak? Because why did he spoke about Barak? Si el hombre Barak? tenía tanto miedo Because the man had so much fear que perdió la gloria de la guerra. that he lost the glory of the war. Y Pablo está diciendo que era un hombre de fe. And Paul is saying that he was a man of faith. Porque habló de Sansón, hermano. Why did he speak Por about Samson? favor. Please. Un hombre que se convirtió en el payaso del enemigo. A man that became like the clown of the enemy. Así dijo el hermano Branham. Reverend said that. Pero no lo dije yo, lo dijo Pablo. But I didn't say that. Paul said it. ¿Por qué menciona a ese hombre raro, Jefté? Why did he mention that a weird man? Jefté. What's the name of that guy in the book of Jephthah? Jephthah? Something like that. Jeff. 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 ¿Por qué mencionó a Jeff? Why did he mention Jeff? Si ese hombre nunca había leído la Biblia ni un solo día en su vida. If that man would have never read the Bible one single day of his life. El hombre fue echado de su casa That man was kicked out of his house. y fue criado como un pagano. And he was raised as a pagan. No conocía ni la primera palabra sobre Dios. He didn't even know the first word about God. ¿Y cómo es que es un ejemplo de fe? And how can it be that he's an example of faith? David. David. Bueno, ahí hay un poquito más, ¿verdad? Well, we have more in there, right? Pero el pobre adúltero, The poor adulterer. que es lo único que nos importa. That is what matters. Samuel, bueno, Samuel, right? las cosas se están tornando mejor, ¿sí? Things are getting better. Pero todos ellos But all of them, pasaron por dificultades they grandes. passed through difficult situations. Y Dios se manifestó And God manifested por himself causa de la fe de ellos. because of their faith. Correcto. Estos son, como dice la escritura arriba, ¿A dónde? arriba, arriba. Ajá. Creo que, no, ahí era. Sí, Ahí era. sí. Esa frase para leerla cabal. Dale. Ajá. Dice que escaparon del. Ya está. Esta. Escape. Ajá. Escape the edge of the sword. Los que escaparon del filo de la espada. Escape the edge of the sword. Gloria a Dios, Glory hermano. to God. ¿Quién no quiere eso? Who doesn't want that? Los que se escapan del peligro. The ones who escape from the danger. Esos son los que tienen fe. Those are the ones who have faith. El problema es que Pablo no terminó allí. The problem is that Paul didn't end in there. Estos que acabamos de mencionar These that we just read, se escaparon del filo de la espada. they escaped the edge of the sword. Se escaparon del fuego. They got out of they Se escaped from the escaparon fire. de los leones. They escaped lions. Se escaparon. They escaped. Ahora veamos a los que no escaparon. But let us look at the ones that they didn't escape. Hebreos 11:35. Hebrews 11:35. Y unos fueron torturados. And others were tortured.
no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Otros experimentaron vituperios y azotes. And others had trial of cruel mocking and scourging. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Yea, moreover, of bonds and imprisonments. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. They were stoned, they were sawn under, That's right. they were tempted, were slain with the sword. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. They wandered about in sheepskins and goatskins, Pobres, angustiados, maltratados, being destitute, afflicted, tormented, de los cuales el mundo no era digno. of whom the world was not worthy. Estos son los mejores, hermanos. These are the best ones. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. They wander in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. God having provided some better things for us, mío. that they without us should not be made perfect. Siento que el mundo me está viendo. I feel that the world is looking at me. Como que yo estoy parado en el centro de un estadio. Like if I'm standing in the center of a stadium, Y todos los asientos del estadio están llenos de santos, hombres y mujeres de Dios. and all the seats of the stadium are filled with saints and men and women from God, Mirándome, ¿qué voy a hacer yo? looking at me, what I'm going to do. Oh Dios, que Dios pueda ayudarnos. That God can help us. Dijo el hermano Branham, Reverend said, después de leer esto, after reading this, que Dios tenga misericordia de nosotros. may God be merciful Si to us. llegamos con una cicatriz de una lata de sardinas, If we get there with a scar of a sardines can, dijo, tenemos que luchar. we have to fight. Tenemos que pasar por el mismo horno. We have to pass through this in the same oven. ¿Por qué murieron? Why did they die? ¿Por qué sufrieron? Why did they suffer? No era falta de fe. It wasn't a lack of faith. Esta gente estaba llena de fe poderosa. These people was filled with powerful faith. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. La fe fue la que los mantuvo firmes. Was the one who kept them affirm Que ellos podían decir con Job, that they were able to say like Job, aunque él me matare, confiaré en él. even if he kills me, I will trust him. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. Melquisedec, gran príncipe y rey. Melchizedek, the great prince and king. Estamos terminando. We're finishing. Y todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal And every person that has received Jesus Christ as personal Savior, y ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, being born again of the Holy Spirit, tú has echado el ancla. you've dropped anchor. ¿Sabe qué es el ancla? What do you know? What's the anchor? Es una cosa que se agarra de una roca, It's a thing that takes a hold of a rock, pero esa roca es invisible. but that rock is invisible. Usted no puede verla, You cannot see it, pero usted sabe que está en el lugar seguro. but you know that ¿Sí? it's in the right place. Ajá. Dice, si usted está enfermo, tu esperanza está puesta en Cristo, tú has echado el ancla. If you are sick and your hope is built on Christ, you've dropped your anchor. El médico puede decir una cosa u otra, pero tan seguro como tu fe, mira más allá. The doctor may say this, that, or the other, but as sure as your faith looks yonder, Las olas, las enfermedades, la fiebre puede subir y todo lo demás, pero tu ancla permanece firme detrás del velo. the waves, sick spells, fever may rise, and everything like that, but your anchor holds within the veil. Es Amen. algo asombroso, Something amazing. pero es imposible hablar de fe sin hablar de sanidad divina. But it's impossible to speak about faith without speaking about divine healing. Es imposible hablar de fe It's impossible to speak about faith sin hablar de sanidad divina. without speaking about divine healing. Ujú. El poder de Dios, 14. The power of God. Recuerde, las Remember. nubes pueden ocultar su rostro,
pero no a él. The clouds may hide his face, but it don't hide him. Pueden ocultar el sol, pero sigue brillando detrás de las He nubes. can hide the sun from you, but it's still shining beyond the clouds. Y la fe ve el sol más allá de la nube. And faith sees the sun beyond the cloud. Y todo hijo que se acerca a Dios, primero debe ser probado. And every child, every son that cometh to God, first must be tried. Dios prueba tu fe. God tests your faith. Las experiencias más grandiosas de mi vida son cuando me encuentro en una montaña que no puedo escalar. The greatest experiences of my life is when I come up against a mountain that I cannot get over it, Ni pasar por debajo ni rodearla. under it, or around it. Y simplemente me quedo quieto y Dios la mueve. And just stand still, and God will move the thing back. Amables hijos de Dios, Dear children of God, aprendamos esta lección. let us learn this lesson. Si usted se mueve, Dios If you no se move, mueve. God doesn't move. Correct. Usted tiene que quedarse You have quieto to remain still para poder ver a Dios to be moverse. able to see God moving. Es lo que dijo Moisés delante del Mar Rojo. Is what God, what Moses did before the Red Sea. Quédense quietos Stay still y vean a Dios actuar. and look God acting. Aprendamos esto, hermano. Let us learn this. ¿Por qué tenemos que hacer nosotros todo el esfuerzo? Why do we have all the effort? Queremos arreglar las cosas por nosotros mismos. You want to fix things by ourselves. Quédese quieto Let us remain still, y va a ver a Dios actuar. and you will see God work. Dios dice, no importa cuán oscura sea la nube, No matter how dark the cloud is, la fe la atraviesa con una mirada que va más allá de todo lo que el diablo pueda poner en usted. faith pierces it yonder with an eye that looks beyond anything that the devil can set before you. Porque fe es nuestra victoria. Because faith is our victory. Amen. ¿Ve usted todos esos testimonios en hebreo? You see all those testimonies in Hebrews. ¿Cree usted que eran gente derrotada? Do you think that they were defeated people? El diablo fue derrotado. The devil was defeated. Yo estaba leyendo en Segunda de Corintios I was reading in 2 Corinthians cómo el apóstol Pablo habla sobre la victoria de Cristo en el Calvario. how the Apostle Paul speaks about the victory of Christ at Calvary. ¿No es algo como una contradicción? Isn't that like a contradiction? Porque, ¿qué es lo que mira usted en el Calvario? Because what do you see at Calvary? A un hombre herido, A golpeado. wooden man beaten up. Hay muchos que creen que son cristianos There are many that they think that they are Christians, y consideran que la crucifixión fue una derrota para Cristo. that they think that the crucifixion was a defeat for Christ. Pero cuando Cristo estaba colgando en la cruz, But when Christ was hanging on the cross con golpes y escupidas en su rostro, with punches and spit on his face, era el diablo el que estaba siendo molido. it was the devil who was being defeated and stepped on and smacked. El enemigo de nuestras The almas enemy of our soul, estaba siendo derrotado hasta el polvo. was being defeated to the dust. Y en la cruz del Calvario, At the cross of Calvary, Cristo exhibió al diablo y al pecado como vencidos. Christ showed, exposed Uh-huh. sin and death as defeated. Esa es la palabra que Pablo ocupa. That's the word that Paul uses. La victoria de Cristo, el The- triunfo. The triumph of Esa es Christ. la palabra que él ocupa. That's the word that he El uses. triunfo. The triumph. Y él sabe que está hablando con un mundo que está bajo el imperio romano. And he knows that he's talking about with a world that is under the Roman Empire. Y todos los que conocen al imperio romano saben lo que es el triunfo. And all of those who knows the Roman Empire knows what triumph. Cuando ese conquistador When that conqueror había vencido al enemigo, overcame the enemy, él tomaba al rey de la he nación would take the king of the nation y lo arrastraba delante de su carro, El- detrás de su carro, and he would drag him behind his chariot para que el mundo pudiera ver for the world to see que había sido vencido. that he had been defeated. Eso es lo que Cristo hizo en el Calvario. That's what Christ did at Calvary. Él arrastró al diablo, hermano. He
drag the devil delante de su cruz. Before Ese his diablo cross. fue arrastrado, hermano. That devil was dragged out. Piense. Think of that. Por eso es que la fe mira más allá. That's why faith looks beyond. No mira al diablo arrastrado, He doesn't see the devil being dragged, sino mira al que va en el carro arrastrándolo. but but is the one that is looking to the one that is in the chariot, dragging him. Fe es nuestra victoria. Faith is our victory. Escuche, Listen. fe no es la victoria de la iglesia. Faith is not the victory of the church. Fe no es la victoria de la novia. Faith is not the victory of the bride. Fe es la victoria de usted. Faith is your victory. Usted va a pelear su batalla You will fight your y battle, su fe será la victoria. and your faith will be the Por victory. eso es que el diablo lucha por robarnos la fe. That's why the devil fights to steal the faith Con from us. razonamientos, With reasoning, con miedo, with fear, con explicaciones, with explanation, aún con doctrinas equivocadas, even with wrongful doctrines. para que nosotros no tengamos So we el don't have poder que vence al enemigo. the power that overcomes the enemy. 15. 15. Ujú. Ni siquiera la muerte misma tiene terror. Even death itself has no terrors. No es de extrañar que el creyente pueda levantarse y decir, No ¿dónde wonder- está muerte tu aguijón? No wonder the believer can stand and say, "Oh death, where is thy sting? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? And grave, where is thy victory?" Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Esa es la fe que no avergüenza. That's the faith that maketh not ashamed. Esa es la fe que vence. That's the faith that overcomes. El poder de Dios, 19. Power of God, 19. ¿Qué ojos de fe? What eyes of faith? ¿Qué poder tiene la fe? What a power faith has. Oh, supera con creces el poder del diablo. It goes so far beyond the devil's power. El diablo te lleva a la muerte, The devil takes you to death, pero la fe va más allá. but faith looks beyond that. El diablo te muestra el cementerio The devil shows you the y graveyard. te dice todos van a morir. Said you're everyone going. Así es, That's right. pero gracias a Dios regresaremos. But thanks to be God, thanks to be to God, we're coming again. Cuando Jesús regrese, los que durmieron en él vendrán con él. When Jesus comes, those that are sleeping in him shall come with him. Por lo tanto, la fe es mucho más poderosa que cualquier cosa que el diablo pueda tener. So faith is much more powerful than anything the devil has. Aleluya. Último. The last one, La exposición de las edades de la iglesia. an exposition of the seven church ages. Los cielos nublados y las tormentas de la vida no son signos de la desaprobación de Dios. The cloudy skies and the storms of life are no signs of God's disapproval. Los cielos brillantes y las aguas tranquilas tampoco son señales de su amor y aprobación. Neither are the bright skies and still water a sign of his love and approval. Su aprobación de cualquiera de nosotros es solo en el amado. His approval of any of us is only in the beloved. Su amor es selectivo, His love is elective, que tuvo por nosotros antes de la fundación del mundo. which he had for us before the foundation of the world. Él nos ama. Does he love us? Ah, sí. Oh, yes. Pero ¿cómo lo sabremos? But how shall we know Si estamos sufriendo en este if we're mundo. suffering in this world? Las cosas no salen bien para The things are nosotros. not good for us. Si con todas estas deudas, With all these debts, con todas estas with all enfermedades, this sickness, con todos estos with problemas, all these problems, ¿acaso me ama Él? does really God loves me? No, a mí Dios me odia. No, God hates me. Sí nos ama. He loves us. Pero ¿cómo lo voy a saber? But how shall we know? Lo sabremos porque Él así lo dijo. We shall know because he said so. Y manifestó que sí nos amó porque nos trajo a sí mismo, nos dio de su espíritu y nos colocó como sus hijos. And manifested that he did love us, for he brought us to himself and gave us of his spirit, placing us as sons. ¿Y cómo le demostraré mi amor a Él? And how shall I prove my love to him? Creyendo lo que Él dijo. By believing what he Y said. conduciéndome con gozo en medio de las pruebas que Él en su sabiduría permite que sucedan. And by conducting myself with joy amidst the trials that he, in his wisdom,
allows to come to pass. De estos el mundo no es digno. Of these ones, the world is not worthy. Debemos enfocarnos We correctamente. have to focus correctly. El evangelio no es una promesa de bendición en esta vida, Gospel is not a promise of blessing in this life, prosperidad en esta vida. prosperity in this life. Dios tiene un propósito God has a purpose desde antes de la fundación del mundo from before the foundation of y the lo ha world. desarrollado a través de todas las edades. And He has developed it since all the church ages. Y la cosa grande And the great thing, es si nosotros somos parte de ese so propósito. if we are part of that purpose, Si yo no tengo zapatos nuevos if I don't have brand new o shoes dinero en mi bolsa or money in my o pocket, pierdo todas mis pertenencias en la tierra, if I lose all my things in this earth, lo importante es si yo soy parte de su propósito. the important thing is that I am part of His purpose. Escúchenlo. Listen to Romanos 8:28. Romans 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes? A los que conforme al propósito son llamados. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Vivir por la fe no significa que todo nos va a salir bien. Living by faith doesn't mean that everything is going to go good. Significa que usted tiene sus ojos puestos en Means that- cosas que todavía no se ven, Means that you have your eyes placed in things that you cannot see yet porque están en el futuro. because they are in the future. Primera de Pedro 4:12. 1 Peter 4:12. Carísimos, no se maravillen cuando son examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Beloved, think it not strange concerning the fiery trials, which is not try you, as though some strange thing happened unto you. ¿Por qué me pasa esto a mí? What is this happening to me? ¿Por qué? Why? Como si fuera algo que no debería de pasar. Like if it was something that should have not happened. Antes bien gozaos en que sois participantes de los sufrimientos de Cristo, But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceedingly joy. Dice amén a eso. Exceeding joy. Dice el hermano Branham, Reverend says, cuando Dios mandó a hacer la lámpara de 7 luces, when God sent to make that lamp of 7 lamps que representa a la iglesia, that represents the church, mandó que fuera hecha de oro, He sent to be made of gold, pero Correcto. golpeada con martillos. but beaten with hammers. No con un molde. No with a mold. No, No, a golpes. with hits. Bueno, leámoslo pues. Let's read it. Esto es la edad de Éfeso. This is the Ephesian church age. Ajá. Pero el candelabro no solo era de oro, But not only is the candlestick of gold, sino de oro martillado. but it is of beaten gold, Oro labrado a golpes, handcrafted of beaten gold, según los planos inspirados por el Espíritu. according to her blueprints, which Ajá. which were spirit given. Ajá. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted If you do you know que la primera vez que en la Biblia aparece un hombre lleno del Espíritu Santo that the first time that in the Bible appears a man full of the Holy Spirit es el hombre que hizo el arca del pacto y la menorá? is the man that built the Ark of the Covenant and the menorah? Es el primer hombre en toda la Biblia Is the first man in the whole Bible. que Dios dijo, yo he llenado a ese hombre con el Espíritu Santo That God Himself said, I have filled that man with the Holy Spirit para hacer el arca to make the ark y para hacer la menorá. and to make the menorah. Entonces, cuando ese hombre golpeaba, And when that man was hitting, no era el hombre it golpeando, was not the man hitting. era el Espíritu Santo It golpeando. was the Holy Spirit hitting. Aleluya, hermano. Amen. Fuera de su Señor y Maestro Jesucristo, ¿acaso hubo alguna vez un pueblo tan golpeado y purgado como la esposa de Jesucristo? Outside of her Lord and Master Jesus Christ,
Was ever a people so beaten and purged as the bride of Jesus Christ? Ciertamente ella está completando los sufrimientos que Cristo dejó atrás. Surely she's filling up the sufferings that Christ has left behind. Sus bienes han sido despojados. Her goods are despoiled. Su vida corre peligro. Her life is in jeopardy. Es considerada como oveja de matadero. She is encountered as a sheep for the slaughter. La matan a diario. She is killed all day long. Sufre mucho. She suffers much. Pero en todo ello no se venga. But eating all retaliates not. No hace sufrir a otros. Neither does she cause others to suffer. Digna del evangelio es esta amada esposa de Cristo. Worthy of the gospel is this lovely bride of Christ. Y así como el oro es maleable, And as gold is malleable, mientras que el bronce se quiebra al ser golpeado, whereas brass will break with the beating, este oro de Dios soportará sufrimientos por el Señor, this gold of God will bear her suffering for the Lord. sin doblegarse ni quebrarse y sin destruirse, Not bowed, not broken, not destroyed, sino formado en algo hermoso y gozo eterno por pruebas y tribulaciones de esta vida. but formed as a thing of beauty and joy forever by the trials and testings of this life. Vivimos por la fe. We live by faith. Vivimos por la fe. We live by faith. Terminamos. We finish. Gálatas 2:20. Miren, estoy saltando escrituras. Galatians 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. I am crucified with Christ. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ Y liveth lo in me. que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, el cual me amó y Who se loved me. entregó a sí mismo por mí. and gave himself for me. Estoy seguro que Pablo tenía lágrimas en sus ojos I'm sure that Paul had tears in his cuando eyes estaba escribiendo esto. when he was writing this down. Porque él no dijo el cual nos ha amado. Because he didn't say the one who has loved us. No era un discurso, He was not a a speech. speech. Era una confesión de fe. He was a confession of faith. El cual me amó. The one who loved me, Me amó a mí loved me, y se entregó en la cruz por mí. and gave himself up for me. Por on the eso es que cross. ya no vivo yo. That's why I don't live anymore. Ahora vive Cristo en mí. God lives in me. Y ahora la vida que tengo Now the life that I have es para vivir por la fe, is to live by faith, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. with my eyes placed in the finisher and author of the and finisher of our faith. ¿No es esto maravilloso? Isn't this amazing? La fe es la certeza Faith is the certainty de las cosas que estamos esperando. of the things that we are waiting for, Y es la evidencia and is the evidence de las cosas que todavía no podemos ver. of the things that we still cannot see. Nosotros no vivimos para hoy, We don't live for today. vivimos para mañana. We live for tomorrow. Cuán gloriosa será esa mañana. How glorious will be that morning. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por permitirnos tomar esta porción hermosa. for allowing us to take this glorious portion, Aumenta nuestra fe. raise our faith, Quita toda sombra de incredulidad. remove any shadow of unbelief, Alimenta el fuego con la leña de tu palabra. feed up the fire with the wood of your word, Y que estemos dispuestos and let us be willing a recibir lo que tú quieras. to receive anything that you want us to Sea get, lo que for us to sea. get. Anything will be. Pero si vamos contigo, But if we are with you, no importa si tenemos que pasar por aguas profundas. it doesn't matter if we have to go to deep waters. Si tú vas con nosotros, If you are coming with us, porque llegaremos al final. because we will get to the end. Llegaremos a la meta We will reach our goal, y miraremos hacia atrás. and we will look back. Como dijo tu profeta inspirado, As your prophet said, inspired. las luchas del camino parecerán nada esa mañana. The trials of the way will appear like nothing in that morning. Cuando lleguemos a tu casa, When we get to your house, en ese amanecer eterno y brillante, in that eternal bright morning,
Cuando los escogidos se reúnan en su hogar más allá del sol. When the chosen ones shall gather to the home beyond the sky, Como dijo el poeta. as the poet said. Y cuando veamos esa larga mesa And we see that long table preparada para la cena, prepared for the supper, miles de millas de ancho, thousands of miles long, y los veteranos de guerra and the veterans of war sentados de frente unos a otros, sitting face to face one another, lágrimas de gozo corriendo por nuestras mejillas. tears running down our cheeks. Esa es nuestra esperanza. That is our hope. Cuando veamos al Rey saliendo en su belleza, When we en see the santidad, King coming out in his beauty, in might, caminando a lo largo de la mesa walking along the table, y con sus propias and with manos, his own hands, secando las lágrimas de nuestros ojos cleaning our tears from our eyes, y diciendo: no llores más, saying, don't cry anymore. todo ha terminado. Everything is over. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of your Lord. Entonces las luchas del camino parecerán nada. Then the trials of the way will look like nothing. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a dejar atrás las cosas del pasado to leave the things of the past behind us y a proseguir hacia adelante and to go forward a la meta del supremo llamamiento. to the goal of the eternal calling. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my brothers. Responda a cada una de sus peticiones. Answer every single one of their prayers. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga. May God bless each one of you.